Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Del Cielo a la Tierra, estamos en un programa que intenta llevarles a aquellos personajes que tienen vinculación con el Principado de Asturias o que realmente nacieron y vivieron y convivieron en el Principado de Asturias durante prácticamente toda su vida. Hoy tengo un tipo formidable enfrente de mí, una persona con la que ya tuve relación en el año 79-80 prácticamente, cuando yo estaba en los 40 principales, y uno de los hombres que ha luchado más en Asturias por la música de nuestro país, por la música de nuestro Principado de Asturias. Es Chus Pedro de Nuberu, para decirlo, Chus Pedro de Nuberu, es casi un apellido. Chus Pedro, muy buenas noches. Hola. Es casi un apellido eso, pero ¿no? apellido me Suárez, aunque no soy duque, y es Suárez el apellido mío. Antes de nada, tengo una cosa aquí que tengo que darte, bueno, simplemente para que la pongas, un momento, porque si hay algo que caracterice al margen de la música Chus Pedro, es un amor inquebrantable por el Sporting de Gijón. Te lo puedes poner un poco, ¿no? Sí, hombre, porque te lo pasaste bien, ¿no? Es que yo estos colores llevolos en el alma y en el corazón desde pequeñino. Tú ten en cuenta que yo soy de un pueblo que ya le entrego, que viste de los mismos colores que el Sporting de Gijón, y hay un ilustre vecino del entrego, que es Melchor Fernández Díaz, que ya hace un montón de años dijo que el Sporting era un equipo, o era el equipo del entrego que jugaba en el Molinón. Entonces, una historia que yo evidentemente comparto, porque mayoritariamente en la Cuenca de Nalón y en el entrego en particular, mayoritariamente somos gente que sentimos los colores del Sporting de Gijón, quizá porque el ferrocarril nos unía, el ferrocarril de Langreo nos sacaba al mar, ¿no? Nos hacía ver el mundo de una manera diferente, un mundo que nosotros en la Cuenca y en el entrego veíamos rodeado de castilletes y en vertical, y que Gijón era un universo en horizontal, multicolor, en la escalerona y el mar, ¿no? Entonces, si quieres puedes seguir con ella, si quieres puedes seguir con ella o la puedes poner ahí, si quieres, ya sabes que... Puedo quitarla por una razón. Tenemos porque... esa diferencia, ¿no? Yo soy del Oviedo, tú eres del Sporting, bueno, hombre, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que aunque quite la bufanda, lo importante en el mundo del fútbol, como en otros mundos de la vida, y el mundo de los sentimientos, ¿no? Entonces el Sporting, con bufanda o sin bufanda, irá conmigo hasta los fines de mi vida. Chus, naces en el Yaposu, en el entrego, porque yo te iba a decir, naces en el entrego, pero tú dijiste y puntualizaste ya cuando tomábamos el café, en el Yaposu. Sí, hombre, sí, el Yaposu, por utilizar un término, un barrio que está en la carretera general, el entrego, bueno, y un pueblo que es relativamente joven, que en términos urbanísticos tiene un diseño extraordinario, ¿no? Creo que hace ya muchísimos años se ponía como ejemplo de cómo se debía de urbanizar o hacer una política en términos urbanísticos de una ciudad, y según tengo entendido en las escuelas de arquitectura pues se ponía como ejemplo a seguir en la ciudad que ahora es el entrego, ahora San Martín del Rey Aurelio y Mieres, ¿no? Y se ponía por ejemplo como otros ejemplos a no seguir, cómo no debía hacerse una ciudad, hablando de Gijón, que está pues un poco, o estaba, más de lo que está, un poco desguazado en términos urbanísticos. Nací en el Yaposu, nací en el entrego, un 26 de mayo de 1955, en el mes de las flores, tenía que nacer un capullo, entonces uno de los capullos que nació pues fui yo. Y me siento muy orgulloso de haber nacido en esa zona específica del entrego y en la Cuenca de Nalón en general, porque allí comencé a dar mis primeros pasos y me enseñaron unos valores que presumo de ellos, como pues los valores de la solidaridad entendida en el más amplio sentido de la palabra, y un compromiso con la sociedad en la que convivo, o con la que convivo, ¿no?
Eso te marca un poco. ¿Cómo era la infancia en aquel Yaposu? Porque estuviste bastantes años en el pueblo. ¿Cómo era la infancia? ¿Te recuerdas de tu primera maestra, tu primer maestro, tus primeros compañeros de juegos? ¿A qué jugabais? Cuéntame. Bueno, pues vamos a ver, yo nací en aquel contexto, como te digo. Yo fui un poco emigrante dentro de mi propio pueblo, ¿no? Porque yo nací en el Yaposu, viví en la Plaza Santa Bárbara, que bueno, que no deja de ser una extensión también del propio Yaposu. Criéme en la Cascalla, en el Rebollal, en la Bornaína, en la Revenga, en el Coto, viví en la Vega, volví y retorné a Yaposu. Y fui un poco migrante, un poco en función de la situación familiar que caracterizaba a mi familia, ¿no? Yo con 4 años, pues mi padre y mi madre se separen. Yo soy hijo de un paisano que era ferrero en el Pozo María Luisa hace muchísimos años, que cuando yo nací tenía un hermano que se llamaba Pepín, o Pepe, que tenía 25, con una hermana que también, que vive todavía. Mi hermano desgraciadamente murió en el año 82 en Sydney, en Australia, pero bueno, como mi hermana, a la que yo llamo Nenita, que va a cumplir 70 y pico años un día de estos, pero que sigo llamando Nenita, ¿no? Que fue una mujer que fue determinante en mi educación, ¿no? Mi padre y mi madre se separen y entonces, bueno, pues empezamos el recorrido familiar en la ruleta, ¿no? En casas de tíes, en casa de más tíos, más tíes, más abueles. Y hicimos ese recorrido, ¿no? Un recorrido que, por otra parte, pues a mí no me generó ningún tipo de trauma en aquellos años, cosa que, por supuesto, otra gente sí podía haber generado, porque me lo tomaba, no sé, estaba tan arropado por el entorno familiar que era como un juego, ¿no? Estás un año en una casa, 2 años en otra, 7 con Aquilino Cortina en el Coto, un primo también de la edad de mi hermana y mi hermano. Y bueno, pues yo, como era el guaje y el pequeño, era un poco la mascota y el nenu a querer, ¿no? Estudié en el Colegio de los Monjes del Entrego con 4 años, empecé allí. Yo tenía mucha envidia a unos primos mayores que yo, que iban al Colegio de los Monjes del Entrego, a Lito y a Marisa, porque yo quería ir con ellos, ¿no? Yo jugaba con ellos por la tarde en la Cascalla. Y ellos por la mañana, yo ya me levantaba temprano porque veíalos pasar al Colegio de los Monjes y yo quería ir con ellos y no podía, porque claro, tenía 3 años y de aquí pues a los 3 años no ibas al colegio, hasta que no cumplí los 4 no pude ir. Y allí empecé mi formación académica, entre comillas, en aquel Colegio de la Sagrada Familia, con Sor Daniela, con Sor Teresita, con un pedazo de animal que se llamaba Sor Dolores, que era un bicho raro y para mí en aquellos años maligno, porque a mí me prestaba muchísimo ir al colegio, pero aquella paisana, cuando tocaba cuidar los guajes, pues poníanos los dedos así, pegábamos con aquella regla, y yo tenía miedo, joder, yo era un poco acojonado y a mí aquello dolíame, ¿no? Pero bueno, Sor Daniela era la bondad y bueno, suplía las carencias de aquel otro pedazo de animal de monja. Y Sor Teresita era la rectitud, una mujer vasca que influyó decisivamente en la formación de montones de generaciones allí en el Entrego. Que por cierto, ahora mismo creo que volvió y retornó al Entrego años después de haber estado por la geografía de España pateándola en otros colegios, y ahora está de directora aquí al Colegio de los Monjes, ¿no? ¿Te acuerdas de los amigos de la infancia y a qué jugabais? Bueno, pues yo de pequeño, a mí llamábame Bamontes, ¿no? Porque no sé por qué. Había un Ovidio, un chaval un poco mayor que yo, que pasaba por delante de mi casa también hacia la escuela de la Cascalla, porque yo iba a colegio de religiosos, pero había escuela pública, y en la escuela pública, pues, que era en la Cascalla, en las escuelas de la Cascalla, pues había bandes de chavales que iban hacia la escuela, un poco mayores, y pues debió de ser cuando Bamontes ganó el Tour de Francia o alguna historia de esas, y bueno, pues como por delante de mi casa pasaban montones de bicicletas, porque era la época en la que la gente iba a trabajar en bicicleta con
con la toalla enrollada atrás y con el macuto, ¿no? Y entonces yo quería ser Bamontes, entonces cuando pasaban por allí delante, provocaban a veces, decían, que tú que no oyes Bamontes, y yo lloraba, ¿no? Yo quería ser Bamontes, ¿no? Fui un pésimo deportista, gustaba jugar también al fútbol, pero era malísimo. Acuérdame, pues, cuando el mi Manu Pepín desde Australia me envía un balón de reglamento y la camiseta del Athletic de Bilbao, porque yo de aquella, no sé por qué, si era que generacionalmente me correspondía ser del Bilbao con la época de Iríbar y toda aquella historia, y yo era un poco bueno, siempre del Sporting y del Bilbao, ¿no? Porque el Sporting de aquella debía estar en segunda división, ¿no? No me acuerdo cómo era aquello porque yo era un chiquillo, ¿no? Era un guaje. Pero bueno, acuérdome de eso, del primer regalo que para mí fue un auténtico, bueno, pues aluciné, ¿no? Un guaje, pues imagínate, un balón de reglamento de aquellos que había que hinchar, que tenían dentro una vejiga o no sé qué historia, que había que coser, y aquella camiseta, y entonces, bueno, pues jugaba con los niños de mi generación allí en el barrio de Yapós, hubo Plaza Santa Bárbara, con gente como Ito, como Miguel, Zapico, un montón de niños de mi generación, ¿no? Y de hecho que pasaron los años y aunque a muchos de ellos pues no los veo, pues hay gente que mantengo en la memoria y en el recuerdo, ¿no? En mi universo afectivo, por supuesto. La juventud se reparte un poco, ¿no? Sí, y cuando empieza un poco, si quieres, el compromiso. Yo procedo, digamos, un poco del entorno de los cristianos, ¿no? Mi hermana, mi familia en general, y sobre todo, bueno, en particular mi madre y mi hermana, son creyentes y mi hermana una activista, además, de la OAC, o de la JOC. Las Juventudes Católicas, sí. Y entonces un poco mi formación en lo ideológico, pues desde que cayó en mis manos una librería que había en el Entrego que regentaba Yoli y Sol, que era la librería Sol, aquellos libros de CIS, de aquella editorial cristiana, que no sé si existe todavía, pero yo de aquella sí me acuerdo de aquellos folletines que había un libro que se llamaba El Mercado, y en el mismo libro venía El Mercado y la miseria de los zapatos, ¿no? Aquel folletín a mí me marcó, fue algo que me hizo pensar, ¿no? Cómo se podía vender agua de aquella. Años después terminé vendiendo guayo. Pero, y bueno, una historia que me marcó y que mi hermana contribuyó de una forma muy activa a que yo tuviese conciencia social, ¿no? Ella era una tremenda defensora de la justicia social y un poco procediendo de ahí, yo acércome a los grupos trotskistas ya aquí en Oviedo, acércome posteriormente al PC, milito de una forma muy activa en el Partido Comunista y me ficha, entre comillas, una persona que influyó importantemente en mi vida y en aquellos años, evidentemente, como Benigno del Milocoto, que era un poco nuestro ideólogo, y bueno, pues fui un militante comunista desde los años, creo que 75, una cosa así, hasta la conferencia de Perlora del año 1978, que me marché con 112 más, porque me parece que éramos los famosos 113, ¿no? Yo, de todas formas, era un guaje, ¿no? Porque yo tenía, no había cumplido todavía los 23 años, cumplía años el 26 de mayo, y aquello fue en la Semana Santa de Perlora, y bueno, sin tener 23 años yo me marché del PC. Esa actividad política evidentemente te marca muchísimo porque tienes que estar metido en el partido y en la actividad. ¿Cómo era aquella actividad que realizabas cuando estabas en el PC? Yo realmente, no diría que me haya marcado, yo creo que fue lo que dio un poco sentido a mi vida, fue un poco la universidad de la vida, ¿no? Y el mundo de las ideas a mí me marcó de una forma definitiva aquella experiencia en la organización en la que participé de una forma muy activa, con montones de gente más, ¿eh? O sea, yo al final era un enano, pero me enseñó muchísimo. Yo era, junto con Benigno, era responsable político en el Entrego, yo era responsable de organización, que además soy un desorganizado, pero bueno, yo era responsable de organización. Estuve en el comité comarcal del partido con Vicente Gutiérrez Solís, con Faustino,
con Bonilla, con mucha gente que tampoco viene al caso, que yo cite aquí ahora mismo, pero gente que tenía cicatrices en el corazón y en la piel, ¿no?, de haber sufrido la represión franquista, y que era gente valiente, defendiendo el mundo de las ideas y valiente arriesgando una parte de su pellejo, ¿no? ¿Dónde te coge la muerte de Franco? Pues la muerte de Franco creo que me pilla conspirando en Lada, ¿no? En una reunión en la que yo estaba con una gente y que creo que brindamos con champán. Fue una pijada, porque tampoco hay que brindar por la muerte de nadie. Lo que pasa que, bueno, pues en aquella ocasión yo fue lo que hice con 20 años, ¿no? Quizá ahora mismo pues no hubiese brindado con nada. De aquella, cuando tienes eso, 17, 18 años, 19, 20, 21, bueno, supongo que frecuentarías algunos ambientes para tomarte algo, para divertirte, y que habría posibilidades de, pues eso, pues ligar, etcétera. ¿Dónde eran los lugares que tú frecuentabas y qué recuerdos tienes de aquella? Bueno, ubicando eso en la cuenca del Nalón, pues bueno, pues puedo decirte que en el Entrego, que era la capital, era la meca del baile, ¿no? El Madison, la meca del baile. Había allí un disc jockey extraordinario, un chaval excelente que se dedica al mundo de la comunicación. Yo creo que es compañero vuestro, porque bueno, debes trabajar en Radio Nacional de España todavía, Pedro Hernández, que trabajaba también pinchando discos en aquellos años en lo que fue Radio Langreo, Arrencar, y él era el disc jockey del Madison, ¿no? Puso un poco al Entrego en el mundo de la modernidad, ¿no? Porque allí escuchabas música de vanguardia. Yo creo que fue la primera vez que a mí me impresionó, en todos los bailes de aquella había como una sintonía para cerrar el baile, ¿no? Y acuérdome que era la sintonía que había en el Madison, era una banda de gaites, la banda de gaites de Inglaterra o de Escocia o no sé dónde, que tocaba el Amazing Grace, o no me acuerdo muy bien cómo se llama la canción, una canción que después yo escuché a Joan Baez años después, y que yo en el año 87 en el disco de Mineros, junto con Alberto Vega, el poeta, amigo que ya no está aquí, por ya se fue, hice una letra con él, y con esa melodía pues hicimos lo que se denominaba la canción de los valles, que era un cantar que yo dedicaba al Mifio. Lugares, bares, sitios bares que conocías de aquella. Había un bar que... Sí, y ya no te digo solamente en el Entrego, sino también los viajes a Gijón, a Oviedo, sí, etcétera. Pero lo que pasa, bueno, a veces a mí cuando hablando de esas fechas y eso, pretendo hablar un poco de mi pueblo, ¿no? Porque para hablar de otras cosas también tengo tiempo, pero había un bar que fue determinante, ¿no?, en nuestra vida, y no solamente en la mía, sino en la vida de diferentes generaciones, ¿no?, donde convivía gente de diferentes posiciones en lo ideológico y con un denominador común como vocación o afición, ¿no?, que era la música asturiana, ¿no?, que era el bar Concheso, en el Entrego, una sidrería donde yo recuerdo que tengo un récord de permanencia en un bar, que yo entré un día allí a las 11 de la mañana y empezamos a cantar, y salí de allí a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Nunca había hecho nada parecido, aunque yo de aquella ya tenía negocios de hostelería. No lo hice nunca en ningún bar mío, pero sin embargo sí lo hice en el bar de Pelayo, que era un poco el patriarca y el que nos acogía con aquellos pinchos de tortilla y con el jamón vuelta y vuelta y con el adobo, ¿no?, y con los culetes de sidra, cantando él y siendo él el máximo animador de la fiesta. Pero bueno, aquí en Oviedo eran tantos los sitios, ¿no?, porque, que quizás te cuente, ¿no?, por ejemplo, en Ñero la Curusia, el Tigre Juan, el Paraguas con Fernando, coño, la pizzería, descubriendo aquellos pizzas italianos, cuando yo me acuerdo que fuimos a cantar a Italia, a Milán, creo que fue en el año 77,
y me pusieron ahí aquellos espaguetis que yo no sabía, pensaba que eran fideos, no sabía ni cómo envolverlos, ¿no? Porque aquí estaba acostumbrado a comer pizza de 4 estaciones y primavera y cosas de estos, ¿no? ¿Cuándo tienes el primer contacto con la música? Yo creo que nací cantando, ¿no? Porque, o por lo menos moviendo un poco el culo, ¿no? Porque yo tengo una tía que se llama Covadonga, y cuando mi tía batía un huevo, yo ya bailaba, ¿no? Al son del tenedor. Y bueno, tuve la suerte de que mi padre, a pesar de yo de haber, desgraciadamente, ¿no?, convivido poco con él, pues mi padre era un tío que cantaba muy bien, ¿no? Mi padre cantaba muy bien tonada asturiana, llamábase Gerardo, llamaba bien Gerardo el Pasial, o el Pasiarín, porque decían que cantaba muy bien. Y mi padre pues cantaba muy bien tonada, y cantaba muy bien también flamenco, cantejondo y cosas de estas. Y yo siempre me acuerdo que cuando mi padre, a veces tengo esa imagen, y no la tengo desdibujada, paradójicamente, ¿no? Una imagen que tengo muy clara, ¿no? De ver a mi padre afitándose, cantando Cuando cumplí mi condena, me vi muy solo y perdido, y ella se murió de pena, y yo que la causa he sido, ¿no? La hija de Juan Simón, que cantaba Angelillo, y después cantó también el padre de la afamada actriz, ¿no? Antonio Molina, ¿no? Entonces yo dice que la familia por parte de mi padre cantaba yo tenía otro tío que se llamaba Polo, que también murió, que en aquellos años, sabe Dios cuándo, era monaguillo, y les beates de turno iban a misa por escucharlo cantar a él, ¿no? Después yo recuerdo que tengo una foto en casa que con 2 añinos o una cosa así, en la carretera general, que aquella pues un coche pasaba cuando pasaba, ¿no? Y regalaron una gaita de juguete, y tengo esa foto pues con muchísimo cariño guardada, porque me recuerda algo que para mí es realmente importante en mi vida, ¿no? Que yo nunca pude tocar la gaita, y tampoco nunca pude tocar la guitarra, pero sin embargo disfruté de la guitarra de Manolo y de la gaita de Manolo Quirós, porque tengo una mano jodida, y yo nunca pude tocar. Y entonces digo, jolines, qué suerte tuve, ¿no? Que yo no pude tocar ni la guitarra ni la gaita, pero sin embargo disfruté tremendamente de la guitarra de Manolo Blanco Peñallos y de la gaita de Manolo Quirós, ¿no? Y del resto de músicos que posteriormente nos acompañaron, ¿no? Pero bueno, hice otra cosa, canté, y aporté algo, aporté lo que yo no sabía hacer, sabían hacerlo ellos muy bien, y entonces estoy encantado, ¿no? Porque algo que en un momento determinado en la adolescencia te generan tus complejos, que todos tuvimos y todos tenemos, borróseme de la noche a la mañana cuando me di cuenta que sabía hacer otras cosas. Entonces, bien, no sé si me expliqué bien. Te explicaste perfectamente, pero no sé si lo sabes, pero estamos en el ecuador del programa, es decir, ya hemos pasado los 20 y pico minutos, con lo cual, y aunque te parezca mentira, porque la cosa va muy... parece al principio que es mucho tiempo y al final se queda en nada, nos tenemos que ir al descanso, así que nos vamos al descanso, volvemos en un instante y seguimos hablando con Chus Pedro. Señoras y señores, estamos en Teleasturias, esta es su sintonía, aunque no le guste a Javi Martín que lo diga porque es un término radiofónico. Nos vamos al descanso y enseguida estamos con ustedes en Del Cielo a la Tierra, hoy con Chus Pedro. El apellido es como Nuberu, ¿no? Es Suárez, pero podríamos decir que Chus Pedro, el de Nuberu. Seguimos enseguida y lo hacemos aquí, en Teleasturias. Seguimos adelante, señoras y señores, en Teleasturias. Chus,
¿Cuándo se crea Nuberu y cómo se crea Nuberu? ¿Y cómo nace Nuberu? Nuberu, como marca, realmente nace en el año 78, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto de Nuberu, digamos, se puede ubicar en un colectivo anterior al cual tanto Manolo como yo pertenecíamos, que es Camaretá. Camaretá era un colectivo de gente moza en la cuenca de Nalón, centrados fundamentalmente entre lo que es el Entrego y Sotrondio, y bueno, con el apéndice si quieres un poco de Manolo Asur, que es de la Guardia de Carrocera, y allí es una Camaretá, un grupo de siente que trabaja por lo asturiano, ¿no? Reivindicando y potenciando y estudiando pues la música tradicional, textos en asturiano de antes, poniendo música a textos de poetas contemporáneos como Joan Marcos y Manolo Asur, y como una especie, digamos, de laboratorio de investigación, y lo de investigación entre comillas, si quieres, donde se unen diferentes factores, ¿no? Pues que hay una gente que mayoritariamente tenemos un compromiso político, estamos un poco en la onda, de influencia del Partido Comunista, algunos demócrata puro y duro, demócrata cristiano, alguno, pero muy poco gente vinculada a la juventud socialista, pero bueno, fundamentalmente era Partido Comunista, Juventud Comunista, y luego, si quieres, independientes, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que había era, por una parte, el compromiso político, el compromiso, digamos, con el movimiento obrero, un compromiso con la música asturiana tradicional, queriendo envolver la música tradicional asturiana en un lenguaje contemporáneo, o sea, lo que se denomina ahora, que está muy de moda, la tradición y modernidad, y un compromiso, por supuesto, reivindicando la lengua asturiana, ¿no? Normalizar la lengua asturiana. Somos un poco contemporáneos. Primero fue concebable, evidentemente, que era o quería ser una especie, digamos, de movimiento sociocultural en Asturias, y Nuberu lo que sí tiene claro, Nuberu, Camaretá, y que somos gente, que somos de los cuenques, que tenemos un compromiso político, que venimos de donde venimos, que creemos que hay que envolver la música asturiana en un lenguaje más universal y reivindicando la lengua asturiana. Eso y un poco en síntesis de donde viene Nuberu, que realmente, donde viene Nuberu, que y un poco fruto, digamos, del debate interno en el seno de Camaretá. A mí pues parecíame un poco absurdo que éramos Jesús Pedro y Manolo de Camaretá, hablando de apellidos, y quise que aquel dúo no fuese Manolo y Ramón, el dúo dinámico al uso, sino que había que incorporar elementos claramente asturianos, y qué mejor que el dios de las nubes, que era Nuberu, ¿no? Que es Juan Cabrito, que vive en las montañas de Egipto, que vive en Asturias a echar tormentes, rayos y truenos, y que defiende un poco al campesino, que lo protege sus andances y sus travesures, y que en cierta medida pues maltrata o no protege de una forma adecuada al campesino que ya hace alguna que otra trastada, ¿no? Y lo que es la vida, incluso sonáis en los 40 principales en la época en la que estoy yo allí, aunque te parezca mentira, pero era un poco chocante, ¿no? Estar con Bertino Osborne o con cualquiera de aquellos, sí, con Polis y con los Polis, Rolling, etcétera, y los etcétera, etcétera, ¿no? Sí, era una cosa. Bueno, eso demuestra que la política de aquel momento que pilotaba la cadena SER Radio Asturias en aquel entonces, que era una política desde mi punto de vista adecuada y además muy plural y muy diversa, ¿no? Muy apoyando la diversidad y apoyando la pluralidad, como a lo largo de la historia nos tienen acostumbrados. Pero además que lo más importante para mí es que además sin complejos, porque tú ten en cuenta de que en aquel año 80, cuando suena Sobaqueiro en los 40 principales, nosotros ya habíamos hecho el primer disco de Nuberu en el año 78, y en el año 80, pues los arreglistas y gente que colaboró con nosotros en aquel proyecto
y hay gente que hoy todavía tiene vigencia y que tiene un peso específico dentro de la música en España y a nivel internacional. Antonio García de Diego tocaba la guitarra en el año 80 con Nuberu. Mariano Díaz, lo mismo. Miguel Bercher tocaba la flauta y el saxo. Y era gente que tenía un bagaje ya, que se las traía y que hoy en día son elementos fundamentales en la carrera musical, que lo fueron en su momento de Miguel Ríos, que están con alguno de Antonio García de Diego, con Joaquín Sabina y Serra en la última gira, que son arreglistas, productores, etcétera, 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 y que bueno, que hace ya casi 30 años estaban con nosotros colaborando en un proyecto de un par de chavales que teníamos una ilusión tremenda y que éramos de un pedazo de pegollo de la península ibérica aquí en el norte y que, bueno, pues contribuyeron con su creatividad a enriquecer la obra de Nuberu, que no deja de ser un pedazo de la obra de la música de Asturias, ¿no? Hay una canción fuerte, a mí me marcó muchísimo, la tuve que pinchar muchas veces y además era una de las que cuando te dejaban elegir, cuando Javier Asenjo me dejaba elegir, pues era la que ponía, que era la de Atiendi, Asturias, Atiendi, lo que fala una tofala, aunque en tos oídos tengas mucha lengua castellana, más o menos era así, ¿no? Sí, y es que me acuerdo perfectamente porque me llegaba, a mí siempre me gustó la lengua asturiana, siempre. Era difícil introducir la lingua en aquel momento. Lo es ahora también, pero era difícil en aquel momento, ¿o no? Bueno, yo lo único que te puedo decir y que digo a todos, ¿no? A todos y todas, y es que Nuberu lleva más de 30 años cantando en una lengua que no existe. Entonces, como llevamos 30 años cantando en una lengua que no existe, estamos un poco cansados. Estamos cansados y, bueno, pues coincidiendo, digamos, con el 30 aniversario de Nuberu, discográficamente hablando, pues vamos a cerrar un ciclo y una vez que termine el año 2008, vamos a volver a descansar a las montañas de Egipto, ¿no? Porque estamos cansados de que, bueno, que por tozudez política, por escasa sensibilidad, cuando realmente los políticos tienen que estar un paso por delante de la sociedad civil, pues que bueno, que no acaben de aclararse y que el tema de la oficialidad, que en muchos sitios, como en Aragón y en otros sitios del mundo, pues las lenguas pueden convivir pacíficamente y no ser ningún instrumento político aliado de nadie, ¿no? Porque la lengua asturiana y la cultura asturiana, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de cualquier ciudadano normal, y es patrimonio del conjunto de los asturianos, ¿no? De Tina Mayor a Leo y de Peñes a Pallares, de cualquier ideología. Es decir, tú puedes militar en el partido más de derechas que quieras, pero tú no puedes renunciar a tu madre. Puedes ser de derechas, de izquierdas, y como diría Vázquez Prada, y todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que hay algo que bueno, como voy, yo no puedo renunciar a mi madre. Mi madre llamábase Delina y fue la que me parió. Entonces, yo no puedo renunciar a mis señas de identidad. Pero que el que yo reivindique y quiera difundir mis señas de identidad no implica para nada que renuncie a lo universal, porque yo no podría ser universal sin ser local. Entonces, como yo no puedo, es que no, como no lo entiendo, alguno me lo tendrá que explicar alguna vez, porque yo no lo entiendo. ¿Y eso tiene solución? Hombre, depende de la voluntad de la clase política, ¿no? Yo creo que, porque los políticos son los que legislen y yo como ciudadano, en cierta medida, me puedo sentir un poco hasta desamparado, ¿no? Porque yo tengo mis inquietudes y hoy en día, pues, o les canalizo a través de los partidos políticos o en su caso, en un momento determinado, de los sindicatos, o de lo demás, tengo pocos pitos que tocar. Y como yo perdí la virginidad en aquella Semana Santa del año 78 en Perlora y no volví a coger el carné de ningún partido político más y creo profundamente en la izquierda plural, pues entonces me siento desamparado por esa izquierda plural en la que además creo. Has vendido libros, has cobrado facturas, letras, casi un cobrador del FRAC, has estado en una empresa de pilas, has estado vendiendo agua y como directivo te has
más o menos jubilado en la central. De todo ello, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes? Hombre, el mejor recuerdo que tengo de todo ese bagaje, digamos, en el mundo de la empresa, son los recursos humanos, ¿no? Los compañeros que tuve la oportunidad de conocer en estos años, con los que compartí proyectos, compartí ilusiones y con los que hasta incluso en algún momento determinado hasta puedo decir que conspiré. Pero yo creo que me quedo con la gente, ¿no? La gente, allá por donde pases, un poco depende también de ti, pero conmigo concretamente fueron muy generosos. Me aceptaron como soy, nunca tuve que renunciar un poco a mi perfil, a mi singularidad, y entonces en ese sentido tengo que estar realmente agradecido, ¿no? Yo creo que fue lo más importante, la gente que conocí. De todas las actuaciones que has realizado, ¿de cuál de ellas tienes un mejor recuerdo, un grato recuerdo? Quizá posiblemente un recital, una actuación en la Casa de Campo de Madrid con grandísimos artistas que hay en España y fuera de España. Hombre, hay momentos en la vida complicados, ¿no? Entonces, bueno, ese concretamente al que tú te refieres probablemente sea en la Casa de Campo en el año 1980, cuando, pues, ante 200.000 personas, pues cantábamos Dios te libre de Castilla. Había que tener cojones, ¿no? Bueno, allí estábamos nosotros, porque además la gente entendía a veces mal un poco el Dios te libre de Castilla pensando que era en contra de, cuando realmente no tenía absolutamente nada que ver. Pero yo recuerdo que, bueno, aquel día pasaron muchas cosas, anécdotas varias. Aquí no está Manolo para contarles, con lo cual, ¿para qué les voy a contar? Desde que Manolo no estaba y Carlos Tena lo anuncia por los micrófonos y entonces, pues, Manolo, y Manolo debía estar meando. Pero bueno, llegó. Aquel grito de guerra, aquel Isuzu en el Dios libre de Castilla, que gente de Castilla nos abuchaba, bueno, nos llamaba de todo y de repente, bueno, la música sigue tocando y yo me pongo y lanzo el meeting y empiezo a contar que aquello no tiene nada que ver contra el pueblo de Castilla, que el pueblo de Castilla es un pueblo tan oprimido como el resto de los pueblos de la península ibérica, no sé qué historia, y que yo en contra del centralismo, y de repente entonces, bueno, pues como aquello era multicolor la historia porque había de todas las naciones y regiones de España, pues aquello empezó a llenarse de mecheros y ver a cerca de 200.000 personas con un mechero, una cerilla encendido, pues eso oye muy fuerte, ¿no? Aunque evidentemente pues hay otras actuaciones que sin ser tan macro, en formatos, macroformatos, son también entrañables, ¿no? Yo acuerdo también en el año 80, como en el Teatro Filarmónica de Oviedo, en un ciclo de conciertos que hicimos para la Caja de Oro de Asturias, pues hubo gente que llenaba la Plaza Polier, que estaba petado y que había gente por el suelo y que para entrar, pues José María Chema, que era el gerente de la empresa Fernández Arango, pues me decía que a ver cuándo empezaba a cantar, porque aquello que temía lo peor, porque bueno, habían roto las puertas y habían roto los cristales de la entrada del Teatro Filarmónica, ¿no? Pero bueno, podría contarte tantos porque claro, 30 años o más de 30 años en los escenarios, pues hay momentos entrañables, ¿no? Allá donde vas a cantar, ¿no? La última o las últimas que hicimos pues fue en Bárcena de Quirós, en un homenaje que nos hicieron en el ayuntamiento tanto a Manolo Quirós como a Nuberu y bueno, pues que me caí en los pistoles acordándome de aquel amigo del alma que compartió con nosotros aquellos primeros inicios de Nuberu y que creía en el proyecto, ¿no? ¿Qué escuchas en música? Escucho de todo, escucho, bueno, pues desde música clásica hasta los 40 principales, ¿no? O sea que del abanico que tengo ya es muy grande, ¿no? Lo que se denomina músicas del mundo, pues que está lleno de ellas y que además daste cuenta que cuanto más viajes por el mundo y cuanto más música escuches de músicas del mundo, que te das cuenta que Asturias también está en el mundo, ¿no? Que hay una diversidad tremenda y que allá por donde pases encuentras cosas interesantes, ¿no? ¿Qué ves en la tele, qué lees en los diarios y qué escuchas en la radio?
Escucho, en cuanto a radio, pues y es cierto que a veces hay programas en la cadena SER que me interesen. Hay programas en Radio 3 que también me interesen. Bueno, todo noticias a veces es muy interesante, ¿no? Porque te va lanzando flash de noticia concreta y puntual y se limita a tener noticia y no te da ningún tipo de comentario, con lo cual y mucho más higiénico, ¿no? Y es más higiénico que la COPE. Pero bueno, independientemente de eso, leo El País, leo El Mundo, leo La Nueva España, La Voz de Asturias, El Comercio. Leo, pues, ahora mismo estoy leyendo el libro de un amigo mío, California 83, que es de Pepe Colubi, y bueno, no tengo ningún prejuicio. Hasta incluso si vas a mi casa puedes encontrar la Biblia, que como libro literario está fetén. ¿Qué ves en televisión? Televisión veo poco. Veo por la noche informativos, ¿no? Un programa que puntualmente me puede interesar de temas de debate, pero por la noche yo cuando zapeo y voy pasando de un lado a otro, veo Teleasturias desde aquí, desde Oviedo. No la puedo ver en el entrego porque en el entrego no la pillo, pero bueno, veo televisiones locales, nacionales y Discovery y Canal de Historia y lo que haga falta. Hay un momento en el que evidentemente uno llega a la conclusión de, bueno, tengo que dejarlo o no dejarlo. Manolo, ¿y tú llegasteis a la conclusión de que había que dejarlo o estos 30 años que cumplís son 30 años sí? No, Manolo y yo llevamos más de 30 años compartiendo un proyecto y una historia, ¿no? Y una historia compartida, y es una historia que siendo honesto, yo creo que ya no hay una historia de Manolo y de Chus Pedro, y es una historia de un sentimiento, de una colectividad que se llama Asturias, que sale ya de nosotros, ¿no? Nosotros nos tocó poner un poco la voz y ser un poco la banda sonora, o una de las bandas sonoras de esta Asturias de los años 70-80, pero que somos más que dos, ¿no? Somos mucho más que dos. Y entonces nosotros no lo dejamos, ¿no? Nosotros ni que lo dejemos. Nosotros sí que vamos a descansar, volvemos a descansar, cada uno después pensará lo que quiere hacer, pero lo que lleva la fórmula y la magia de Nubelu, yo creo que debe de volver a descansar de donde procede, ¿no? Que llegue en Egipto, y para eso pues tenemos una serie de eventos a lo largo del año 2008, como son conciertos clásicos, gran formato, una exposición que queremos arrancar en el entrego en el mes de septiembre, que sería una exposición itinerante, porque Nubelu tiene tres partes del banco, que es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? El compromiso con la lengua, el compromiso con la cultura musical de Asturias y el compromiso con el movimiento obrero y el movimiento asociativo y solidario de aquellos años. Sin eso Nubelu no tendría sentido. Entonces yo creo que Nubelu no ye que nos separemos. Esto no ye ninguna separación. Esto ye dos amigos que bajo el paraguas de la marca de Nubelu caminaron y pudieron soñar y creyeron y creen en la utopía, y por eso, para seguir creyendo en la utopía, para no te contaminar, a veces hay que decir, hasta aquí hemos llegado, que ahora vamos a descansar. ¿Asturias va bien? Asturias va como tú la quieras ver. Asturias es una tierra extraordinaria, y una tierra plural, que tiene unos recursos humanos extraordinarios, y una tierra ilusionante, ¿no? Y no me dedico a la política, pero yo creo que el que pierde sus orígenes, como diría Salvador Espriu, pierde su identidad, y que un pueblo sin memoria, como decía Bloch, no tiene futuro. Y Asturias, mientras no pierda sus señas de identidad y mientras mire hacia el futuro con ilusión, y una tierra de grandes eventos, y una tierra con futuro, ¿no? Porque el futuro lo construimos los ciudadanos, el futuro lo construye el pueblo. Independientemente de lo que en un momento determinado digan los políticos, yo creo que hay pueblos que en un momento determinado, cuando los políticos están sordos, dan un paso adelante y hacen reflexionar a la clase política. ¿Y Asturias va bien? Asturias va bien, porque fíjate que ahora mismo el Sporting sube a primera, el Sporting B sube a segunda B. Desgraciadamente, que yo no soy anti-oviedista, como algunos debe de pensar, no está el Oviedo en segunda B y no está en primera división, pero deseo desde aquí
éxito tremendo a los dirigentes del Oviedo y a toda la afición para que un día nos podamos juntar en primera y celebrarlo por todo alto y tener esa piquilla que a lo largo de la historia mantuvimos y que lleve buena para Asturias tanto en lo deportivo como en lo económico, ¿no? Has viajado bastante. Sí, estoy un poco viajado. Un poco viajado. Que no sea Asturias, dime un lugar del mundo que hayas visitado y que te haya impactado. Hombre, un lugar, un lugar, Bahamas, pues estaba enamorado como una perra y tuve la oportunidad de estar allí con una mujer a la que quise y quiero un montón y entonces fui muy feliz en Bahamas, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo profesional, Escocia me encanta y me acoge con un cariño tremendo. Y bueno, pues Nueva York, junto con el entrego, pues y la capital del mundo. Eso está bien. En Nueva York es algo fuera de lo normal, ¿no? Total, como el entrego. Ríete. Es que te iba a decir, lo mismo que te pregunto por una ciudad del mundo, por un lugar del mundo, quiero preguntarte también por un lugar de Asturias que no sea el Yaposu, porque me vas a decir el entrego, el Yaposu. Al margen de el Yaposu o del propio entrego, dime un rincón que haya en el Principado de Asturias que te llame poderosamente la atención, que te guste más que los demás. Sin ninguna duda el Oriente de Asturias, en general. Y cuando hablo del Oriente de Asturias te hablo ya desde Arriondas o Les Arriondes, Cangues d'Onís, por supuesto, Cabrales, Llanes, Ribadedeva, Ribadesella. Por ello, cuando estoy neurótico, cojo el coche y piérdome, estoy en los Picos de Europa, estoy en el mar, estoy en Casa Belisario, en Les Arriondes tomando un culete de sidra con él. Estoy en Cangues d'Onís con Adolfo, el del Camelán, y con Alfredo, el alcalde, y con Cristian, y con Antón Puente, y con mucha gente que me siento muy querido y a los que desde aquí pues digo que son mis amigos, ¿no? Nos quedan 2 minutos para que de mano nos hables del futuro que puede tener Nuberu. Me decías antes que os vais a dar como una especie de descanso. No va a ser el descanso eterno, esperemos que no, que a ninguno de los dos nos pase nada, ¿no? Pero... Yo quería preguntarte, todos estos chavales que están en una nueva generación, que evidentemente no son la generación de los años 80, 70, etcétera, conocen posiblemente menos a Nuberu. ¿Crees que ahora Nuberu sería mucho más fuerte que antes? Hay un error, el error que a veces existe y es el siguiente, y es que tú ahora mismo, yo todavía me acuerdo, en la Plaza de la Catedral, en los últimos conciertos que estamos dando, todavía el otro día en La Felguera, que hay una generación, hay una horquilla entre los 18 a los 30 o 32, que es que te les corren, o sea, y que de repente encuentras a chavales que canten Llibra del Amor, Dame Tira, Los Fugaos, Aida la Fuente, La Mula Torda, y dices, coño, pero si estos son fíos y casi nietos, ¿no?, de aquellos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cogieron el relevo, ¿no? Que la vida hay una carga de relevos y hay canciones que por transmisión oral, y en este caso pues por la cinta del papá o el CD de turno, quedaron ahí y forman parte ya del patrimonio. Eso ya no es nuestro, ya de todos. La última es que tu sportinguismo llega al límite de dejar de fumar. Sí, sí. Llevas un parche. Sí, yo tengo una putada, que a mí el tabaco no me afecta de momento a la voz. Es más, yo tengo miedo que me afecte. Eso fue de ayer. Sí. Esto fue, yo prometí, y como dijo aquel presidente, yo prometí, puedo prometer y prometo, que no dejo de fumar para cantar ni mejor ni peor, ni porque lo necesite, sino porque hay algo que a mí me encanta, que es fumar. Y dije, si pasélo tan mal durante estos 10 años, pasélo tan mal estos últimos meses, que dije, si el Sporting sube, dejo de fumar. Y aquí está el parche. Espero no me hacer trampa.
A ti tampoco. Será bueno, será bueno. Con la bufanda, yo creo que te la puedes colgar ya para finalizar, porque sería un homenaje, evidentemente, a todas las personas que han disfrutado con el Sporting de Gijón. Giacchini, hombre, Giacchini. Desgracia, Giacchini, monstruo de los haya, un auténtico fenómeno. Desgraciadamente yo no puedo hacer lo mismo, no puedo celebrar ese ascenso a Primera División, pero todo llegará, todo se andará. Pues a mí no me importaría festejar contigo el del Oviedo, estando el Sporting lo festejaremos. Chus, un placer de verdad haberte tenido aquí con nosotros, que nos hayas contado muchísimas cosas, que tengas mucha suerte, no vacacionéis mucho, no folguéis mucho, tanto Manolo como tú, y volved muy pronto, ¿de acuerdo? Va a ser difícil. Señoras y señores, hoy hemos estado con Chus Pedro en Teleasturias, en este del cielo a la tierra, que cada vez nos sorprende más y nos gusta más. Y creo que con el de hoy son 54 personajes que no están nada mal. Señoras y señores, muy buenas noches. Repito, los jueves a las 11 de la noche y los domingos a las 9 de la noche tienen un programa que seguro les va a gustar. Al menos eso intentamos. Muy buenas noches.